Entonces, todos sabemos que Jax tenía este misterioso amigo llamado Ribbit, que desapareció antes que Kofmo, y sinceramente, todo el mundo ha estado asumiendo que esto fue simplemente otra pérdida trágica que destrozó el corazón de Jax. Pero, ¿y si lo hemos estado interpretando completamente mal todo este tiempo? ¿Y si Ribbit no fue en realidad el amigo que Jax perdió, sino más bien la persona que lo destruyó por dentro? Tal vez esa sea la verdadera razón por la que Jax es como es ahora. Sé que esto suena una locura al principio, porque todos hemos imaginado a Ribbit como ese amigo dulce que Jax tanto echa de menos. Pero cuando empiezas a observar todas las pistas y piensas en cómo funciona el trauma, especialmente el abuso emocional, de repente todo cobra sentido. Explicaría perfectamente por qué Jax está tan roto con respecto a las relaciones y por qué se siente desesperado por alejar a los demás antes de que ellos puedan herirlo. Primero, hablemos de cómo Jax describe a las personas justo antes de abstraerse. En el episodio 6, cuando habla con Pomni, dice que antes de que Kofmo y Ribbit se abstrajeran, era insoportable estar cerca de ellos. No tienes idea de cómo eran antes de abstraerse. No era lindo compartir con ellos. ¡Para nada! ¿Qué? La mayoría lo interpretaría como que estaban deprimidos o perdiendo la cordura. Pero, ¿y si no es toda la historia? ¿Y si Jax en realidad está describiendo el resultado de estar en una relación abusiva, en la que el abusador empieza a perder el control y se vuelve cada vez más impredecible antes de derrumbarse por completo? Porque piensa en esto, los abusadores normalmente no se despiertan un día y deciden ser personas horribles. Suelen tener sus propios problemas de salud mental y traumas, y cuando sienten que pierden el control de la realidad, se vuelven aún más crueles y dominantes con quienes están a su alrededor, sobre todo con sus víctimas. Quizás eso fue exactamente lo que pasó con Ribbit. Mientras se acercaba a la abstracción, descargaba todo su miedo y pánico sobre Jax, haciéndole sentir que todo era culpa suya. Y eso explicaría mucho del comportamiento actual de Jax. Uno de los efectos más comunes del abuso emocional es que la víctima empieza a creer que es tóxica y peligrosa para todos los que la rodean. Interiorizan toda la culpa y la vergüenza que su abusador les impuso. Y eso es exactamente lo que vemos en Jax, ¿verdad? Constantemente dice que no le importa a nadie, que observaría sin problemas a los demás abstraerse y que nada importa en el circo. Pero cuando Pomni intenta acercarse de verdad, él se asusta y la rechaza todavía con más fuerza. Cosa. Así que ya deja de buscar. También pensemos en cómo Jax habla de sí mismo a lo largo de la serie, pero especialmente en el episodio 6. Se describe como un simple personaje de caricatura que solo existe para causar caos y fastidiar a los demás. Entonces da igual, porque ahora solamente somos unos personajes animados. Entonces, ¿para qué fingir que tienes moral? Pero somos personas, ¿no? ¿No? Yo pensé... Pero por la forma en que lo dice, no suena orgulloso. Suena como si intentara convencerse de que eso es lo único que es. Tal vez eso es lo que Ribbit le repetía. Quizás Ribbit pasaba el tiempo diciéndole a Jax que no era más que un alborotador, egoísta y cruel, que no merecía verdadera amistad ni amor. Y aquí se complica más, porque puede que ni siquiera empezara como un abuso intencional. Y si al principio Jax y Ribbit eran amigos cercanos, pero Ribbit poco a poco cayó en la mentalidad de abstracción y empezó a volverse más controlador, Jax, siendo Jax, probablemente se rebeló contra ese trato, lo que rompió por completo la amistad y condujo al colapso final de Ribbit. Eso haría que la culpa de Jax fuera mucho peor, porque en su mente, él destruyó la amistad al negarse a soportar lo que Ribbit le estaba imponiendo. O quizás ni siquiera fue abuso tradicional. Tal vez Jax solía ser como Ragata hacia Ribbit, siempre positivo y apoyándolo. Pero con el tiempo, ese optimismo constante perdió todo sentido y la personalidad de Ribbit se volvió agotadora e irritante. Quizá Jax explotó y lo traicionó de forma brutal, pasando de ser el amigo que apoyaba a convertirse en alguien cruel. Y ese contraste fue lo que empujó a Ribbit al límite. Ahora Jax actúa como un imbécil todo el tiempo para mantener cierta coherencia, porque cree que dolerá menos si los demás saben qué esperar de él. Pero existe otra posibilidad aún más oscura, que Jax realmente intentó ayudar a Ribbit cuando estaba en crisis, pero fue demasiado para él. Quizás Ribbit se apoyaba en Jax cada vez más, pidiéndole ser su sistema de apoyo emocional, y Jax simplemente no pudo con esa carga. Y justo antes de abstraerse, Ribbit le pidió que no le dejara solo en ese momento, pero Jax no estuvo allí. Eso explicaría por qué Jax tiene tanto miedo de que alguien dependa de él. No solo teme perder personas, también teme tener esa responsabilidad sobre el bienestar de otro. Sabe lo mal que puede fallar cuando la presión se vuelve demasiado intensa. Pero lo más aterrador es pensar que este patrón se repitió 2 veces. ¿Y si la abstracción de Ribbit desencadenó la de Kaufmo y Jax
tuvo que ver lo mismo otra vez, siendo aún más incapaz de detenerlo. Sabemos que Kaufmo se abstrajo justo antes de la llegada de Pomni. Quizás Jax lleva todo este tiempo cargando con el peso de 2 relaciones fracasadas, lo que explicaría por qué está tan convencido de que todos estarían mejor sin él. Y ahora vemos que el ciclo podría repetirse con Pomni, excepto que esta vez podría haber esperanza, porque Pomni tiene algo que Ribbit y Kaufmo no tenían: inteligencia emocional y la capacidad de pedir ayuda cuando lo necesita. Eso podría romper el patrón, porque Jax siempre se ha enfocado en ser el que ayuda o el problema, pero nunca ha aprendido a simplemente ser alguien que también necesita apoyo, sin que eso sea una cuestión de vida o muerte. Lo realmente inquietante es lo que podría pasar cuando Jax pierda el control de la identidad que se ha construido. Ahora mismo, todo su ser está basado en ser caótico e impredecible. Pero, ¿qué ocurrirá cuando eso deje de funcionar? Ya estamos viendo a Gangle empezar a enfrentarse a él con el apoyo de Zubul. Y si Zubul le dice algunas verdades duras sobre su comportamiento, ese escudo que Jax se ha fabricado podría quebrarse aún más. Una vez que pierda esa sensación de control, podría convertirse en la peor abstracción con la que Kane haya tenido que lidiar. Todo ese trauma reprimido y la culpa podrían explotar de la forma más destructiva posible. Y quizá por eso Kinger sea el único que pueda ayudarle, porque él ha estado en el circo más tiempo que nadie. Puede que haya visto lo que pasó entre Jax y Ribbit, las señales que todos los demás ignoraron, y quizá ha estado esperando el momento adecuado para ayudarle a entender que no todo fue su culpa y que merece tener relaciones sanas y reales. Esta teoría replantea por completo el arco de Jax. No se trata solo de duelo y pérdida, sino de un trauma complejo, causado por alguien que se suponía debía cuidarlo. Tal vez por eso, Gooseworks dijo que no creeríamos quién estaba más cerca de abstraerse, porque Jax no solo está triste por perder amigos, lleva cargando con culpas que ni siquiera le corresponden. Si esto es cierto, entonces la verdadera tormenta de la que hablaba Gooseworks no es solo el colapso de Jax, sino el momento en que finalmente confronte la verdad de lo que pasó con Ribbit y Kaufmo y aprenda a separar su verdadera identidad de esa versión tóxica de sí mismo creada por años de cargar con la salud mental de otros. Pero dime, ¿qué piensas de esta teoría? ¿Crees que hay suficiente evidencia para sostener que la relación entre Jax y Ribbit fue mucho más complicada y potencialmente dañina de lo que imaginábamos? Déjalo en los comentarios. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo.